Saludos jóvenes, en esta ocasión vamos a hablar un poco acerca del abordaje de las anemias macrocíticas. Y lo primero que vamos a hacer es identificar ese patrón en un hemograma. Este sería el hemograma de una femenina de 60 años de edad que es estudiada por síndrome anémico. En este hemograma podemos encontrar leucopenia, leucocitos menor de 4.000, anemia y trombocitopenia, plaqueta menor de 150.000. Esto se conoce como pancitopenia. Pero centrándonos específicamente en la hemoglobina, podemos observar que esta paciente tiene hemoglobina en 11.2. Esa hemoglobina es menor de 12, es decir, que esta paciente femenina tiene anemia. ¿Cuál es el patrón de esta anemia? Esta anemia tiene un BCM, un volumen corpuscular medio mayor de 100, es decir, es una anemia macrocítica, con un AD o un RDW menor de 15, es decir, una anemia homogénea, macrocítica homogénea, y los reticulocitos bajos. Es una anemia macrocítica homogénea regenerativa. Es importante recordar que todas las anemias carenciales, por deficiencia de hierro, deficiencia de ácido fólico, deficiencia de vitamina B12, todas ellas se caracterizan por ser regenerativas. ¿Cuál sería la clasificación de las anemias macrocíticas? Las anemias macrocíticas se clasifican en las que son por anemias megaloblásticas. Las anemias megaloblásticas son aquellas condicionadas por deficiencia de vitamina B12 y ácido fólico. Pero tenemos también las anemias macrocíticas no megaloblásticas. Y en este grupo tenemos el hipotiroidismo, la anemia plástica, alcoholismo, síndrome mielodisplásico, las anemias hemolíticas, cuando hay crisis hemolíticas severas, puede existir macrocitosis y también podemos observar anemias macrocíticas no megaloblásticas en hepatopatías. En este diagrama podemos ejemplificar más o menos el abordaje de las anemias macrocíticas. En este caso tenemos un paciente con anemia macrocítica, lo interrogamos, vemos el historial, si tiene antecedente de alcoholismo o enfermedad hepática. Es importante realizar un frotis de sangre periférica, porque en un frotis de sangre periférica podemos observar neutrófilos hipersegmentados, que son característicos de la anemia megaloblástica, o podemos observar cambios displásicos que se pueden observar en anemias macrocíticas por síndrome mielodisplásicos. ¿Qué sucede si los reticulocitos en una anemia macrocítica están elevadas? Es decir, hay reticulocitosis IR mayor de 2%. En ese caso, pudiésemos estar ante un paciente con hemólisis o un paciente con sangrado agudo. Si los reticulocitos están disminuidos, es decir, que la anemia no está siendo compensada. Esa anemia macrocítica no tiene compensación de la médula porque hay un problema. Hay deficiencia de vitamina B12, hay deficiencia de ácido fólico, hay un problema primario como anemia plástica, síndrome melodisplásico. En ese caso, cuando los reti están disminuidos en una anemia macrocítica, la primera consideración sería anemia megaloblástica. Pido los niveles de vitamina B12 y ácido fólico. Si están disminuidos, tengo anemia megaloblástica. Si no, los niveles de vitamina B12 y ácido fólico están normal, tendría que realizar una médula ósea o tendría que considerar hacer una médula ósea en el contexto de pancitopenia para investigar por síndrome mielodisplásico en pacientes mayores o anemia aplásica también. Si mi sospecha de anemia megaloblástica es alta, pero los niveles de vitamina B12, por ejemplo, salen normal, entre 200 y 300, en ese rango yo todavía pudiese considerar anemia megaloblástica por deficiencia de vitamina B12 y podría solicitar los niveles de ácido metilmalónico y homocisteína. Si los niveles de ácido metilmalónico y homocisteína están elevadas en el contexto de un paciente con nivel de vitamina B12 entre 200 y 300, ese paciente pudiese tener también anemia megaloblástica por deficiencia de vitamina B12. Es decir, si los niveles de vitamina B12 están por debajo de 200, el paciente tiene deficiencia de vitamina B12. Pero si están entre 200 y 300 y mi sospecha es alta, yo todavía pudiese considerar anemia megaloblástica por deficiencia de vitamina B12 y solicito los niveles de ácido metilmalónico y homocisteína. Si están aumentados, me encuentro ante una anemia megaloblástica por deficiencia de vitamina B12. Y también tengo que tomar en consideración que hay causas de anemia megaloblástica por deficiencia de vitamina B12 de componente inmunológico por anticuerpos contra el factor intrínseco, que es importante para la absorción de la vitamina B12, y esto se conoce como anemia perniciosa. Lo importante en cuanto al metabolismo del ácido fólico y la vitamina B12 es considerar dónde se absorbe la vitamina B12 y el ácido fólico. La vitamina B12 se absorbe en el ilion terminal y el ácido fólico se absorbe en el duodeno y en el yeyuno proximal. Esto es muy importante porque si el paciente se le realiza una resección quirúrgica del ilion, ese paciente va a tener problemas en la absorción de la vitamina B12 porque el lugar donde se absorbe
ha sido resecado quirúrgicamente y ese paciente va a requerir reposición de por vida de vitamina B12 a través de inyecciones intramusculares de cianocobalamina, que es la vitamina B12 intramuscular. Lo mismo sucedería si hay una resección del duodeno o el yeyuno proximal. Ese paciente tendría dificultades en la absorción de la vitamina B12, dificultades en la absorción del ácido fólico. ¿Dónde está el mayor contenido de la vitamina B12 en una dieta? Bueno, en la vitamina B12 está más presente en productos de origen animal. Es por esto que los pacientes que son vegetarianos estrictos o veganos tienen riesgo de desarrollar deficiencia de vitamina B12 y es por ello que ellos tienen que recibir suplemento de vitamina B12. Vegetarianos estrictos, veganos, tienen que ser suplementados con vitamina B12 porque la vitamina B12 está en las carnes y al ser vegetariano no reciben ese aporte. En cambio, el ácido fólico se encuentra en las verduras, frutas o legumbres. En el lado derecho de la derecha tenemos cómo se da ese proceso de absorción y qué condiciones afectan la absorción de la vitamina B12. Lo primero es que podemos tener deficiencia de vitamina B12 porque tengamos una dieta deficiente de vitamina B12. La cobalamina o vitamina B12 que está en los alimentos se une a la aptocorrina. Esta proteína se une a la cobalamina o la vitamina B12 y es transportada hasta el duodeno. En el duodeno, por acción de las enzimas pancreáticas, se separa la aptocorrina de la cobalamina. Y esta cobalamina ahora se va a unir al factor intrínseco. El factor intrínseco se produce en las células parietales del estómago. Es por eso que si a un paciente le realizan una resección gástrica, no va a tener el factor intrínseco y por ende va a tener dificultad en el transporte de la cobalamina o la vitamina B12 al lugar donde se absorbe, que es en el ilion terminal. Lo mismo sucedería con ataques inmunológicos contra las células parietales. En gastritis atrófica, por ejemplo, la utilización de antiácidos. Son pacientes o ataques inmunológicos contra el factor intrínseco o las células parietales. Esto se conoce como anemia perniciosa, que afecta el factor intrínseco. Todo lo que afecta el factor intrínseco, la producción o ataque inmunológico, va a condicionar un problema en la absorción de la vitamina B12 de la cobalamina. De igual forma, los problemas pancreáticos, si tenemos pancreatitis crónica, en la cual vamos a tener dificultad en la liberación de las enzimas pancreáticas que son requeridas para que la aptocorrina sea separada de la cobalamina y después se pueda unir al factor intrínseco. Si no hay enzimas pancreáticas, también va a haber dificultad en la absorción de la vitamina B12. Y también existen problemas en el lugar de la absorción, el ion terminal, con los receptores a los cuales se une el factor intrínseco con la cobalamina. Cuando el factor intrínseco llega al ilion terminal, tiene que entrar a la célula y entra a través de este receptor que es la cubilina. Luego que entra a la célula en el ilion terminal, por acción de los lisosomas se separa y la vitamina B12 entonces pasa a la sangre y es transportada por la transcobalamina 2. La sospecha diagnóstica es un paciente con síndrome anémico. En el caso de la deficiencia de vitamina B12, pueden haber manifestaciones neurológicas por polineuropatía desmielinizante. Es importante saber que la vitamina B12 también se requiere para el proceso de producción de la mielina de los nervios. Es por ello que en el caso de la deficiencia de vitamina B12, anemia megaloblástica por deficiencia de vitamina B12, puede haber polineuropatía desmielinizante. Puede haber afectación de los cordones posteriores, alteración de la vibración, de la sensación de posición. E incluso en el pasado, pacientes desarrollaban lo que se conocía como locura megaloblástica. En el laboratorio podemos encontrar anemia macrocítica, pancitopenia incluso. Es una anemia A regenerativa y R menor de 2. Hay macrocitosis, el RW puede ser heterogéneo. En el frotis hay neutrófilo hipercementado, macrobalocitos. En la médula hay hipercelularidad con cambios megaloblastoides, con alteración en la maduración del núcleo y el citoplasma. Y puede haber parámetros de hemólisis intramedular, LDH elevado, que incluso puede estar por encima de 1000, y bilirrubina, expensa de la indirecta, ligeramente elevado. Esto es muy importante porque en el caso de la anemia megaloblástica, puedo tener LDH elevado, bilirrubina, expensa de la indirecta, pero es importante que sepamos que no va a haber respuesta medular, es decir, el IR va a estar menor de 2%, a diferencia de las anemias hemolíticas en las cuales, como anemia hemolítica autoinmune, anemia falciforme, ferocitosis, donde esas crisis hemolíticas se caracterizan por tener IR alto. En el caso de la anemia megaloblástica, la respuesta medular es arregenerativa.
En el frotis de sangre periférica podemos encontrar los neutrófilos hipersegmentados, más de 5 segmentaciones. Y en la médula ósea es hipercelular y hay alteración o disociación en la maduración citoplasmática del núcleo, los cambios megaloblastoides en la médula ósea. La etiología podemos tener en el caso de la deficiencia de ácido fólico, anemia megaloblastica por deficiencia de ácido fólico, tenemos deficiencias nutricionales, paciente con alcoholismo, paciente con desnutrición, pobre ingesta, pacientes con depresión o trastornos que condicionen alteración en la alimentación, problemas de malabsorción, enfermedad de Crohn, colitis ulcerativa, colon irritable, paciente que toma medicamentos como metrotexate, trimetropin, etanol, anticonvulsivante, fenitoína, carbamazepina, aumentos de los requerimientos en el embarazo se requieren, en hemólisis crónica si no reciben suplementación con ácido fólico, y las dermatitis descamativas cuando son tremendas también pueden hacer deficiencia de ácido fólico. Y en el caso de las causas de deficiencia de vitamina B12, tenemos la anemia perniciosa, tenemos afectación de las células parietales, gastritis atrófica, por ejemplo, gastrectomía, recepción del estómago, gastritis atrófica, como mencioné, afectaciones en el intestino como enfermedad de Crohn, colitis ulcerativa, pancreatitis crónica, los vegetarianos estrictos, los veganos, también por medicamentos como la utilización de metformina, neomicina, los antiácidos, inhibidores de la bomba de protones de manera crónica. También pueden hacer deficiencia de vitamina B12. Y en cuanto al tratamiento, en el caso de la anemia megaloblastica por deficiencia de ácido fólico, eso es reponiendo el ácido fólico. Solamente las tabletas tienen 5 miligramos, el tratamiento está por 4 meses y siempre que se mantenga la deficiencia o la causa que condiciona esa deficiencia. Y en el caso de la anemia megaloblastica por deficiencia de vitamina B12, el tratamiento se puede hacer con cianocobalamina intramuscular, esos son 1000 microgramos intramuscular cada día por 7 días, luego cada semana por 4 semanas y luego cada mes de por vida si no hay una condición reversible. ¿Qué sería una condición reversible? Que un paciente que sea vegetariano estricto deje de ser vegetariano estricto en esos casos. Pero es un paciente que ha tenido recesión del hilo terminal, que ha tenido recesión gástrica, que tiene anemia perniciosa, esos tratamientos van a ser de por vida. Y la respuesta con el tratamiento es una respuesta espectacular. El paciente a los 2 meses va a tener valor de hemoglobina normal, al quinto día los reticulocitos aumentan, el valor de plaquetas a la semana ya tiene un rango básicamente de normalidad, y los leucocitos también alrededor de la primera semana por allí, un poquito más, los leucocitos comienzan a normalizarse. Muy bien, saludos jóvenes. Este era el tema que queríamos compartir, el abordaje de las anemias macrocíticas. Que lo pasen bien. Saludos.